A ver, como ustedes ya me imagino que debieron de haber venido estudiando, vamos a hablar de hueso esfenoides. El hueso esfenoides, como ya leyeron en Testit, es un hueso par, medio simétrico, bla, bla, bla. Pero lo que en práctica, en realidad, tienen que, o sea, ustedes aprender y dominar es aprender a diferenciar, o sea, las estructuras que este contiene. Entonces, vamos a partir diciendo que el esfenoides está compuesto por un cuerpo que, como bien sabemos, es un cubo, y por ser cubo, presenta 6 caras. Una cara superior, una cara inferior, 2 caras laterales, una cara anterior y una cara posterior. Va a presentar 2 alas menores, que también son conocidas como apófisis nigracias, 2 alas mayores, y también encontramos a las 2 apófisis pterigoides, que se encuentran más como que hacia abajo. Para empezar la explicación, o sea, de las estructuras que encontramos aquí, vamos partiendo siempre desde la parte media y desde adelante hacia atrás. Lo que encontramos aquí adelante, esta superficie cuadrilátera, creo que sí deben de haber leído cómo se llama. Yugón esfenoidal. Sí. Ya. Siguiendo más hacia adelante encontramos lo que conocemos como el canal óptico, que su propio nombre lo dice, por ahí tiene que pasar nervios ópticos porque aquí es donde se está acentuando el chiasma óptico. Ya. Hacia abajo, formando como que los ojitos del murciélago, de la mariposa, o como ustedes quieran llamarle, del esfenoides, encontramos el agujero óptico. ¿Y qué pasa por el agujero? El nervio óptico y la arteria oftálmica. Sí. Ya. ¿Por dónde pasa la vena oftálmica? Por aquí pasa la vena oftálmica. Por otro agujero que... Ya, exacto. Por ahí no vamos a hablar de eso. Ya. Siguiendo más hacia la parte posterior, encontramos esta fosita, que se conoce como fosita pituitaria o silla turca, que es donde vamos a encontrar, donde se va a encontrar acentuada la silla, la glándula hipófisis. Sí. Ya. Y como que rodeándola, o sea, en sus 2 extremos, hacia adelante encontramos las 2 apófisis clinoides anteriores y las 2 apófisis clinoides posteriores. En Testit también hablan de apófisis clinoides medias, pero que aquí casi no se pueden ver, pero son como que una variación. Pero antes el ayudante que por ahí estaba explicó porque tenían un cráneo articulado en donde se veía, creo que la mayoría de ustedes lo debe de haber visto, en donde se formaban, o sea, 2 agujeros más aparte de los que se estudian. Cuando las apófisis clinoides medias se articulan con las apófisis clinoides anteriores, se formaba un agujero. ¿Cómo se llamaba el agujero? Precariotidio. El agujero que formaban las apófisis clinoides medias con las apófisis clinoides anteriores. ¿Qué? Solamente, trata como que de articular palabras, porque ya mismo les digo lo que pasa por aquí. Bueno, ya, que cuando se encuentra por aquí va a pasar la arteria carótida interna, pero bueno. Y hacia posterior encontramos otro agujero, que es por donde es un agujero que también por un agujero venoso, que también por ahí van a pasar de venas, del seno cavernoso. Ya. Si nos vamos un poquito hacia los lados de donde estamos hablando, vamos a encontrar el surco del seno cavernoso. Por aquí es donde va a pasar el seno cavernoso. Cuando ustedes vean senos, van a entender. Me imagino que cuando vieron occipital vieron lo que era la prensa aerófila, lo que era la confluencia de los senos. Bueno, y cuando vean temporal también van a ver que hay un surco para un seno también por ahí y toda la cosa. Y bueno, pero eso lo van a ver más adelante para que no confundimos. Si se van hacia la parte más posterior, encuentran esta superficie que también es cuadrilátera, que tiene el nombre de lámina cuadrilátera del esfenoides. Eso corresponde a la parte superior, a la cara superior del cuerpo del esfenoides. Si ven en la cara posterior, en realidad simplemente se dice que es solamente que se articula con la porción basilar del hueso occipital. Ya que solamente se la puede ver si se lo desarticula. Solamente se puede ver si se la desarticula. Y es más, es bien complicado desarticularla y muchas veces tienen que utilizar sierras o otros instrumentos para poder separarlos porque es súper fuerte. Y entonces cuando está articulado es de donde se denomina clítoris. Yéndonos a la cara anterior, o sea, aquí lo que podemos encontrar, lo más importante son como que los agujeros que cuando se encuentran articulados forman el seno esfenoidal. Estos agujeritos que ustedes ven por aquí. Y hacia abajo, que bueno, no se ve muy bien aquí, pero deberían de estar el conducto evidiano, que se ve mejor desde la parte posterior también. Pero eso ya mismo les hablo que
cuando les hable de apófisis pterigoides. Bueno, de las partes laterales, lo que se puede decir es que desde ahí, o sea, van a partir los que son las alas mayores del efenoides. Pero ya mismo les hablo de las alas efenoides. Primero les voy a hablar de las alas mayores y ahorita les voy a hablar de las alas menores. Las alas menores también tienen el nombre de apófisis de Ingracias y presentan dos caras, una cara superior y una cara inferior, y presentan también dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Que el borde anterior, como creo que habrán leído, deben de saber que se encuentra articulado con el hueso frontal, exacto. Y el borde posterior es un borde libre, que lo podemos encontrar aquí. Presenta una base que es como continuación de la cara superior del cuerpo, del efenoides, y un vértice, una punta, que se le conoce como apófisis sifoides. Sí, sifoides. Ajá, ya. Estas caras, este borde libre forma también con el borde interno de las alas mayores una hendidura, que es la hendidura efenoidal. Sí. Más adelante les digo qué pasa por ahí. Ya. Eso con respecto a las alas menores. Ahora vamos a hablar de las alas mayores. Se forma un agujero en las alas menores. ¿Cómo se llama? El agujero óptico. Aquí. Esa es parte de las alas menores. O sea, se considera de que el momento en el que salen de la parte superior, de la cara superior del cuerpo, o sea, se considera como parte de base, que hacia adelante se encuentran los agujeros ópticos, pero ya dijimos antes que pasaba por los agujeros ópticos. Bueno, ya. Ahora vamos a hablar, o sea, continuando, hablamos de las alas mayores. Presentan tres caras, una cara anterior, que es conocida también como la cara orbitaria, una cara posterior, que es completamente endocraneal, y una cara externa. Ya. Si nosotros vemos la cara externa, presenta dos como que partes. Una parte superior que tiene contacto o forma parte de la fosa temporal. Cuando vean cavidades comunes al cranicara, ahí ustedes van a estudiar la fosa temporal, y hacia abajo encuentran la fosa cigomática, que también la van a estudiar cuando que ver fosas, exacto. Ya. Con respecto a la cara anterior, bueno, ya dije que forma parte parte de la órbita, sí. Y por eso se la considera obviamente como una cara orbitaria. Y la cara posterior presenta varias como rugosidades y varias eminencias mamilares, que son impresiones porque ahí se acentúa el lóbulo efenoidal del cerebro, y también parte del lóbulo temporal, pero es más hacia abajo, frontal más arriba. Pero el efenoidal salía como variación o algo así del... Claro, ajá, sí, ya. Hablando ahora de los bordes, tienes un borde externo que se va a articular con el hueso temporal. Tienen un borde anterior que se articula con el hueso frontal, y tienen un borde interno que, como les estaba empezando a decir antes, tiene relación también con el borde libre de las alas menores, y va a formar el primer agujero que encontramos aquí, que es la hendidura esfenoidal. ¿Qué pasa por la hendidura esfenoidal? Por la hendidura esfenoidal. El tercer, cuarto y sexto para que no. La rama del trigémino, el motor externo Solo una rama. y la Exacto. Pasan 5 cosas. Acuérdense, en el 3, el 4, el sexto, la primera rama del quinto y la vena oftalmica. He leído también que pasa una arteriola de la meninge menor. No le paren bola a la arteriola. Ya. No le paren bola. Ya, pasa el nervio motor ocular común, motor ocular externo, el nervio patético, la primera rama del nervio trigémino, que recordando el nervio trigémino tiene 3 ramas. Cuando vean hueso temporal van a encontrar que en la parte de la porción petrosa se encuentra la fosita de Meckel, donde se siente el ganglio de Meckel, y después del ganglio de Meckel, bueno, van a ver las ramas, pero eso lo van a ver después. Y esa primera rama, que es la rama oftálmica, va a pasar por aquí, por la hendidura esfenoidal. Y también va a pasar la vena oftálmica. Recuerden que la arteria oftálmica pasa por el agujero óptico. Ya. Siguiendo más hacia abajo, encuentran el segundo agujero, que es el agujero redondo mayor. Por el agujero redondo menor va a pasar la segunda rama, que va a dar el nervio trigémino, que es la rama maxilar superior. Yendo más hacia abajo, encuentran el agujero oval, que es por donde van a pasar 2 cosas. ¿Qué cosa? La meninge menor, La arteria inferior, meningeal. maxilar inferior
menor. menor. Sí. Sí, pasan dos cosas. El nervio maxilar inferior y la arteria meningia menor. Sí. Porque por el agujero redondo menor va a pasar la arteria meningia media. Ya. Yendo más hacia abajo, como quien dice, en la convergencia de entre el borde interno, que es a continuación, con el borde externo, encontramos una espina, que es conocido como la espina del efenoides. Sí. Y que aquí se va a insertar, ¿qué se inserta aquí? La La- parte. La parte del occipital No, es el temporal. al temporal. Bueno, tienen que No, es ver el cuál es. cerebro. Bueno, ya. No, ¿qué A ver. tema? Yo no sé. ¿Qué se inserta ahí? Yo no sé. Sí, Nada, Ariana, ¿cuál Ariana? No me va a quedar mal. A ver, por acá. debe ser alguna parte del temporal. Yo solo recuerdo espina. La piña, bueno. Va a ser más rápido. ¿Quién ha estudiado hoy? ¿Cómo? Alza la mano que ha estudiado de fenoide. Estudiamos, pero no vi nada de la espina. ¿Cómo que no? Entonces, ¿cómo yo lo sé? Entonces, A ver, ¿estudiaron o leyeron? intento. Estudiamos. Estudiaron, y los otros leyeron. Leyentes de medicina. Bueno, Son estudiantes de medicina. tienen que ver qué se inserta ahí. Por ahí se inserta el ligamento esfenomaxilar. Ligamento esfenomaxilar. Es una dependencia de la condrosis interpterigoide. Hay que estudiar, chicos. Sigan. A ver, encontramos, bueno ya, eso con respecto a las alas mayores. Ahora vámonos a las apófisis pterigoides. En las apófisis pterigoides también van a presentar dos alitas, una alita externa y una ala interna. En medio de estas dos alas vas a encontrar una fosa, que es conocida como fosa pterigoide. Sí. Dentro de la fosa pterigoide, ¿qué se inserta? ¿Qué músculo? Pterigoide interno, Sí. hacia adentro, porque si se van más hacia afuera encuentran el pterigoide externo en el ala externa, la parte posterior, la cara externa del ala externa. Sí. Y más hacia arriba deberían de encontrar la fosita navicular o fosita escafoidea, que también se va a insertar un músculo que es el peristafilino externo. Que es el que se encarga del movimiento del Ya, paladar. sí, uno de los músculos indicadores. Ya. ¿Dónde se insertaba el músculo peristafilino interno? En la fosita navicular del esfenoide. De En la la parte de las la- apófisis pterigoides. Estoy hablando del peristafilino interno. Interno. Idea. Ustedes ya debieron de haber visto hueso occipital. En la fosita navicular del occipital se inserta el músculo peristafilino interno. Y en la fosita navicular o fosita escafoidea de las apófisis pterigoides se inserta el músculo peristafilino externo. Tienen que acordarse de eso. Ya. Y hacia afuera, aquí está como medio roto, pero hacia afuera deberían de encontrarse la espina de Siminini, que es donde se insertan también tres cosas. ¿Qué se inserta la inserta? espina de Sevilla? Toda la sala. ¿Cuántas cosas se insertan? Tres. Esa es colorada. Ya dije que eran tres. Ah, ya. Uno del martillo. Ya, una. El ligamento de. Sí, hablando con Y otro ligamento que Cuando que no te acuerdas. ¿Quieres que le diga al mano? A ver, otro ¿Cómo te voto por chistoso? Ligamento pterigomaxilar. Se parece al esfenomaxilar. Esfenomaxilar. Son parecidos, por ahí mismo van. pero son Distintos. Ya después cuando vean poliurosis incisiva, ¿cómo ustedes poliurosis interpterigoide? No, No, de si es pterigoide. que alcanzan a ver la poliurosis interpterigoide ya van a ver la diferencia de eso. Y se complican la vida con eso. Pero tienen que estudiarse bien eso. Sí. Una pregunta de examen. Ya. Y algo que también es importante que deben de tomarse en cuenta con estas apófisis pterigoides es que estas ayudan a formar parte de las coanas. Como ustedes ven, repito, cavidades o fosas comunes a cráneo y cara, van a ver las fosas nasales, que van a tener dos aberturas. Una abertura anterior, que Testito les va a decir que tiene forma de corazón de naipe francés, y la posterior, que son las coanas. Ya, estas coanas están formadas por la parte interna del ala, perdón, por la, sí, cara externa, sí, porque interna tiene que ver con la externa de las apófisis, de las alas externas, internas de las apófisis pterigoides. Aquí, esto me olvidé de decirles, no les dije la cara inferior del cuerpo. Ya, en la cara inferior del cuerpo del efenoides se encuentra una espina también, que también, o sea,
también se considera, o sea, también como espina del esfenoides, pero no se lo confunden con la espina de acá, no se confunden con esa, porque esta espina se articula con otro hueso. ¿Con qué hueso se articula? Con el bón. ¿Y qué tipo es? Unas. Esquindilesis. ¿Y cuántas esquindilesis hay en el cuerpo? Pregúntenle a tu Alexa. A ver, allá al fondo, solo que está escondida. Antes estaba hablando. 3. Pero Métete. hace más Métete. Yo 2 veces ya le Yo dije que se pusiera acá. pregunté, y yo salió 2 veces. pregunté, ¿qué pasa? ya debió haberlo botado. No, mentira. Le tiene miedo a tu compañero. Yo sí creo. ¿Por qué? Bueno, ya. Bueno, ya. Es la única que existe en el cuerpo. Pero bueno, ya. Sí. ¿Cómo se llamaba? Sí. Es Esquindilesis. una. Esquindilesis. un tipo- Es un tipo de De articulación. Ya. Y forman parte de ahí, después van a ver que también la porción horizontal de la porción del palatino y todo eso de ahí les van a aprender después, que esa también se inserta en parte de las apófisis pterigoides, pero eso lo van a ver más adelante, así que no me confunden por ahora. Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo era que se llamaba el ligamento? Aquí el feno maxilar. Feno Y el de abajo era pteromaxilar. Acuérdense, en apófisis pterigoides, pterio. ¿Y dónde se insertaba el otro Sí. el peristafilino? Peristafilino externo Era en las. En la fosa en la navicular. fosita navicular de las apófisis pterigoides. Peristafilino interno en la fosita navicular del hueso occipital. Y ahí ¿En la también apófisis? Testín incluso hablaba de algunos otros agujeros que eran inconstantes. También navicular. Canalículos nominatos de Arnold. Pero estos son inconstantes, Son son inconstantes variaciones. y la verdad no les recomiendo que estudien este tipo de cosas porque no les van a tomar nunca. Son variaciones. Esas versiones no se las- Gracias.